Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chacra TV Noticias por la mañana. Como siempre, estamos en vivo para contarles lo que ocurre en el sector agroindustrial, en la economía y, por supuesto, con la coyuntura derivada de la pandemia. Los estamos acompañando todo el día a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra y a través de chacratv.com y nuestro YouTube, Revista Chacra TV. Los acompañamos a las 9 y a las 18 en nuestra segunda edición con Leandro Martínez Lamer y, por supuesto, a las 20 con el resumen de las noticias más importantes de la jornada. Vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires en este momento, después de un día lluvioso, insistimos en el centro porteño. Hoy parece que efectivamente, como lo anticipaba el Servicio Meteorológico Nacional, se instala el otoño entre nosotros, al menos en el centro del país. La temperatura mínima pronosticada para este día miércoles es de 7 grados centígrados, que ya la hemos superado, y la máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional, alcanzará los 16 grados centígrados. En tal sentido, el Servicio Meteorológico Nacional puntualiza que estará nublado durante toda la mañana, parcialmente despejado hacia la tarde-noche. Con estas imágenes de la ciudad de Buenos Aires, nos vamos ya al Ministerio de Salud de la Nación para el reporte diario. Buenos días, compartimos el reporte número 105 del Ministerio de Salud de la Nación en relación con la pandemia por el nuevo coronavirus, las medidas implementadas, las recomendaciones y la situación actual. En la Argentina, a partir de los datos notificados por los servicios asistenciales y laboratoriales por medio del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, en la fecha de ayer tenemos 134 nuevos casos confirmados que generan un total hasta la fecha de 5.020 casos. La tasa de incidencia es de 11,1 casos cada 100.000 habitantes, en el 49,7% afecta a varones, en el 50,3% a las mujeres, se mantiene una edad media de 42 años. Desde el punto de vista de las personas fallecidas, 2 son las nuevas personas que han tenido esta situación, este final. 264 son los casos acumulados, fallecidos en la Argentina, 5,3% la tasa de letalidad, la cantidad de personas fallecidas sobre los confirmados totales, y 5,8 por millón de habitantes la situación de personas que han tenido este final. 60% varones, 40% mujeres, una edad media más alta de 75 años, tenemos en estos casos. El 18,5% de los casos confirmados se relacionan al antecedente de viaje, el 43,9% se relaciona a un contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 y el 28,8% con transmisión comunitaria. En este caso se mantienen las áreas de transmisión comunitaria en el país y transmisión local en conglomerados. Anunciamos que la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, deja de tener transmisión en conglomerados. 22 son las provincias que han confirmado casos, se mantienen sin casos Formosa y Catamarca, solo con casos importados San Juan y La Pampa, y en los últimos 14 días no han tenido casos La Pampa, San Juan, San Luis y Jujuy. 143 los pacientes que están internados en unidades de cuidados intensivos. 1.524 han sido pacientes recuperados, dados de alta, 1.179 de ellos ya con una alta definitiva. Son 55.893 los pacientes que han sido descartados a pesar de la sospecha clínica, y esto gracias a los exámenes de laboratorio que se están realizando en el país. Por otro lado, y en relación a los exámenes de laboratorio, confirmamos que tenemos ya 72.315 exámenes realizados de reacción en cadena de polimerasa, 2.597 en las últimas 24 horas en la red de 142 laboratorios, y esto nos permite tener una cantidad de test de 1.593 por cada millón de habitantes, con un índice de positividad del 8,31%. En el mundo son 3.517.000 los casos confirmados, según las cifras de la OMS.
El 42% de los casos se encuentra en nuestro continente americano, que son 1.477.417. El 78% de los casos en América se concentran en Estados Unidos, el 6,8% en el país de Brasil, y tenemos un 0,3% que son los casos que representa Argentina a nivel continental. Agradecemos los datos que se brindan para generar información, toma de decisión y adecuada comunicación a la sociedad. Los 143 pacientes que están en terapia intensiva representan el 2,8% del total de los confirmados, los 1.524 recuperados, el 30% del total de los confirmados, el resto de los pacientes se encuentran activos, 1.593 los test por millón de habitantes, 80 laboratorios públicos y privados que procesan más de 10 muestras en todo el país, y en relación con la diversidad geográfica, la diferente situación epidemiológica en cada punto del país, esta situación dinámica en relación a los municipios que se van sumando a la transmisión comunitaria y quienes, por haber controlado la situación, como el municipio, como la ciudad de Rafaela, pueden retirarse de esa denominación, volviendo a repetir lo dinámico de la situación y lo relevante de atender cada una de las recomendaciones en nuestro lugar de residencia. En relación al personal de salud, actualizamos información de los 7.617 notificados, se han confirmado 863, de los cuales no tienen antecedente del viaje 841, constituye el 16,7% de los casos confirmados. Volvemos a repetir que eso no es una tasa y que en un contexto de aislamiento social preventivo obligatorio y en un contexto donde el personal de salud es una de las pocas actividades que pueden salir a trabajar, es esperable que en la proporción de casos confirmados tenga un porcentaje relevante. La edad más frecuente, el 36%, está entre 30 y 39 años, 63% son mujeres. En terapia intensiva hay 25 personas que tienen registrado el antecedente de ser trabajador de salud, constituye el 2,9% del total de los trabajadores de salud. Las personas recuperadas son 260, constituye el 30%. De las 9 muertes, 8 tenían factores de riesgo y eso representa una letalidad del 1%. En relación con las novedades que habíamos compartido ayer de este trabajo conjunto entre Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el operativo Detectar, que es un dispositivo estratégico para el testeo para coronavirus en el territorio de Argentina. En el día de ayer en Quilmes se relevaron en conjunto con Nación, la Provincia de Buenos Aires, el municipio de Quilmes y las organizaciones sociales, 50 manzanas donde había 1.857 viviendas y 7.932 habitantes. Se identificaron 15 personas sintomáticas que fueron evaluadas y 10 cumplían la definición de caso, han sido hisopadas y su muestra ha sido derivada a la Universidad de Quilmes. Hoy vamos a tener el resultado. En el día de hoy se continúa el operativo, se amplía la zona y se van a visitar a los contactos de los casos confirmados y de los sospechosos. En el barrio Mojica también, en conjunto Nación, Ciudad de Buenos Aires las organizaciones sociales, se relevaron 158 hogares, se visitaron 158 hogares casa por casa, iniciando con los contactos estrechos de los casos confirmados que teníamos identificados. Se entrevistaron 496 personas, las cuales reunían condiciones para hacer definición de caso 38, se realizaron 38 hisopados para analizar con el test de PCR. En el día de ayer el Malbrán procesó 16, de los cuales 9 fueron positivos y esta mañana termina de procesarse el resto de los 23. El objetivo de estos operativos es poder implementar acciones intensificadas de detección precoz de posibles casos, prestarles cuidado, por supuesto, y minimizar la transmisión a través del aislamiento de los casos confirmados y el control estricto y el seguimiento estricto de los contactos de esos casos. Seguimos trabajando fuertemente en función de las situaciones epidemiológicas diferentes y siempre desde Nación en coordinación y apoyando a las 24 jurisdicciones en este gran desafío que es minimizar
minimizar la transmisión y minimizar el impacto del coronavirus en Argentina. También compartimos información en relación a los avances que está teniendo el país en función de las diferentes opciones de tratamiento para coronavirus. Muy bien, gracias Carla, buenos días. Hace 2 semanas aproximadamente nuestro ministro de Salud, el doctor Ginés González García, creó a través de la resolución 783 un plan estratégico para controlar el uso de plasma de convalecientes, regular mejor dicho, el uso del plasma de convalecientes para uso terapéutico en pacientes con COVID-19. Esta resolución se tomó en función de que el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Sangre, siendo la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional el organismo rector para regir todos estos procedimientos. Tengo que contarles un poco la base científica de lo que es el uso del plasma con fines terapéuticos. Todo paciente que se curó y tuvo contacto con el virus desarrolló en su plasma, que es la parte líquida de la sangre, un anticuerpo que podría ser de utilidad y favorable para los pacientes que están cursando COVID-19. Estoy hablando en potencial porque no hay hasta el momento ninguna serie demostrada a nivel internacional que sea realmente seguro y eficaz el uso del plasma en estas condiciones, el uso del plasma de convalecientes para tratar pacientes con COVID-19. En ese sentido, en función de esta situación, el Ministerio de Salud elaboró el ensayo clínico nacional para evaluar precisamente seguridad y eficacia del plasma en estos pacientes. Este ensayo clínico nacional es un ensayo multicéntrico que contó con la colaboración de importantes instituciones para poder elaborarlo y desarrollarlo. Una institución es el Hospital Garrahan, que va a desarrollar la coordinación metodológica del proyecto. También está el Instituto Maistegui de Pergamino, el Instituto Malbrán, el Instituto de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UBA y 3 sociedades científicas: la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunomatología y Terapia Celular, la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Entre todos construimos este ensayo clínico nacional que empezó a funcionar este lunes con 6 centros destinados a captación y obtención de donantes de pacientes recuperados. Esos 6 centros están definidos en el AMBA, en la región metropolitana, que es la zona de incidencia más importante de recuperados y enfermos. Se han definido 4 instituciones del subsector público: el Hospital del Cruce, el Hospital Posadas, el Hospital Durán y el Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, y 2 instituciones de gestión privada que son centros regionales que recolectan donantes: la Fundación Hematológica Sarmiento y la Fundación Banco de Sangre Hemocentro Buenos Aires de Capital Federal. También lo que hemos hecho es, en el artículo 2 de esta resolución que comentaba al principio, se invita a las provincias a definir sus centros que van a ser captadores de donantes y integrar este ensayo clínico. Hasta el día de la fecha se han notificado 14 provincias, sus ministros de salud han definido en 14 provincias qué centro regional de esas provincias se suman a este ensayo clínico nacional. Dentro del ensayo clínico, básicamente, y así está orientado varias de las experiencias internacionales, es ver en la etapa inicial de enfermedad del paciente con COVID, que está internado y no está todavía en terapia intensiva, ver de qué manera el uso del plasma evita su progresión de la patología respiratoria y evita de alguna manera que ese paciente ingrese a terapia respiratoria con respirador artificial. Ese es el foco de nuestro ensayo clínico. Tengo que decir también que el Ministerio abrió un registro nacional de ensayos clínicos y tenemos la suerte de que 3 instituciones privadas se hayan inscrito su protocolo, y una es el CEMIC, la otra es el Hospital Alemán y la tercera es el Hospital Italiano de Buenos Aires, y pretendemos que estos ensayos sean de alguna manera sus datos, una información total país que puedan integrarse los 4 ensayos que están en marcha.
El segundo eje de este plan estratégico, y brevemente para terminar, es la producción de un medicamento. Es decir, con este plasma de convalecientes que tiene anticuerpos, se puede producir un medicamento inyectable que concentra altas dosis de anticuerpos. Ese medicamento se llama globulina hiperinmune y se puede fabricar en el país en la planta de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, que es un orgullo nacional y es la planta más importante de Latinoamérica, y por eso nuestro país puede hacer ese desarrollo también. Obviamente este desarrollo es a mediano plazo, porque se requiere fases, como es un medicamento que tiene que cumplir con determinadas fases y ser aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es el ANMAT. Por último, escuchamos recién que hay 1.500 donantes, pacientes recuperados. Nosotros creemos y hacemos un llamado a esos donantes para que se acerquen a estos 6 centros, que seguramente vamos a publicar el correo electrónico y el teléfono para que puedan conectarse y poder ser informados sobre más detalles las condiciones para donar su plasma. La primera condición es que tienen que tener 14 días de recuperado del alta médica. Los que tengan 14 días de alta médica pueden ya llamar a estos centros para poder enterarse de mayores condiciones para poder donar su plasma. Es un proyecto que requiere la solidaridad y la voluntad de toda la comunidad, y esperemos que este esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud de la Nación sea acompañado por toda la comunidad. Muchas gracias. Argentina tiene una enorme experiencia en este sentido. En el Instituto Maistegui se produce plasma de convalecientes para el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina, además de haber producido la vacuna y haber dado respuesta a un problema argentino. Es muy importante generar evidencia, trabajar en el marco de los ensayos clínicos controlados y el rol de cada una de las personas que se haya recuperado, digamos, para donar su sangre, su plasma, que tiene esos anticuerpos para poder producir tanto la gamma globulina como el plasma, es un gran desafío para poder avanzar con el ensayo y poder dar tratamiento en Argentina y generar este ensayo clínico y sobre todo generar evidencia para lograr tratar un virus que fue identificado por primera vez el 7 de enero y en eso nunca tenemos que olvidarnos que llevamos poquito tiempo de esta enfermedad, de esta pandemia, de este virus y muchísimo trabajo por delante para seguir buscando tratamiento, prevención y mientras tanto controlar su transmisión. Muchas gracias. En vivo, lo que ocurría con el anuncio en el Ministerio de Salud de la Nación, escuchaban ustedes, se cumplen 90 días desde la detección del primer caso de coronavirus, razón por la cual los tiempos claros son exiguos. Interesante aquello que daba cuenta acerca de cuáles son las investigaciones, los tratamientos que se están llevando adelante en el mundo y por supuesto también en la Argentina, donde hay un programa piloto que se está llevando a cabo justamente con pruebas autorizadas naturalmente en humanos con resultados de laboratorio que se están obteniendo. Pero vamos ahora a ver cómo está Buenos Aires una vez más, vamos a repasar y actualizar los datos del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional indica 7 grados de mínima, 16 grados de máxima para hoy con el cielo cubierto, que se transformará en parcialmente nublado hacia el mediodía. Y con estas imágenes de la ciudad vamos a repasar rápidamente algunas noticias. La primera tiene que ver con la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de hacer pública la ratificación como negociador de la deuda al ministro de Economía, Martín Guzmán. Esto fue en medio de algunas críticas que comenzaron a hacerse oír entre la oposición y también entre algunos dirigentes del oficialismo con relación justamente a la negociación. Pese a los nuevos niveles de adhesión obtenidos por la oferta que ha venido por parte de los bonistas, el presidente avaló la táctica del ministro de Economía, que había sido cuestionado por propios y ajenos, aunque no de manera pública. La otra información de actualidad, saben ustedes, tiene que ver con un tema que se desarrolló ya en otras ediciones de este servicio informativo de Chacra Televisión, y es el accidente que provocó que se estrellara el avión sanitario cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Esquel, donde murieron un médico y una enfermera. La otra información, en este que es un punteo de temas centrales, mientras vemos en vivo la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver también con el anuncio que formulara ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires
donde dejara claro, de acuerdo con su posición, luego de que se expidiera la Corte de Justicia sobre la liberación, entre comillas, o el arresto domiciliario, para ser correctos, de algunos presos, puntualizando que se trata de una decisión del Poder Judicial en el que nada ha tenido que ver la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, en el día de ayer se conocieron las primeras estimaciones de lo que sería la campaña triguera 2020-2021 en la República Argentina, y en ese sentido lo que se informó fue positivo. ¿Por qué? Porque en primera instancia se prevé que haya un crecimiento de la superficie a implantar con trigo en la República Argentina, lo cual claramente es una buena noticia, y tratándose del trigo, mejor aún por una cuestión naturalmente vinculada con el suelo. En ese sentido, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer su pre-campaña de siembra de trigo para el ciclo 2020-2021. Por otra parte, en ese orden, el canciller Felipe Solá mantuvo una reunión con la cadena agroindustrial que le había dado una voz de alerta respecto de un posible alejamiento, distanciamiento, ruptura del Mercosur, que ratificó Felipe Solá como canciller de la Argentina, luego de que trascendiera que fue, entre comillas, retado por el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, que se seguirá trabajando con el Mercado Común del Sur, donde la cadena agroindustrial tiene un importante rol. Y también debemos decir, mientras vemos así la ciudad de Buenos Aires, el último de los temas de este punteo, que al presentarse en la víspera la previsión de siembra de trigo para la campaña, insistimos, que va a comenzar, estuvo allí disertando el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, que, 2 puntos. El primero, descartó la posibilidad de un incremento de las retenciones a las exportaciones. Y segundo, una vez más, destacó la importancia que tiene hoy el sector agroindustrial en la generación de dólares genuinos para la economía de la República Argentina. Y finalmente, ahora sí, el último dato que tiene que ver con esto, que son cuestiones de actualidad, tiene que ver con el Senado. Saben ustedes que va en el día de hoy a conformarse de manera oficial la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Alta. Ya cuenta con la firma de la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién va a presidir la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado? Es el puntano, Alberto Rodríguez Sá. Es cuanto menos paradójico que justamente su hermano, el gobernador de la provincia de San Luis, sea el que en este momento está teniendo severos problemas con el sector agroindustrial, porque le prohíbe el ingreso y egreso del territorio provincial con lo producido y con lo que tiene que ingresar para la producción, como consecuencia del coronavirus, adoptando una posición que ningún otro gobernador ha adoptado. Algunos datos que les anticipamos y que todavía no son públicos: algunos legisladores que van a estar ingresando o formando parte de esa comisión, que hoy se va a oficializar en el Congreso de la Nación: Alfredo De Angeli, Esteban Burlich, Gladys González, Carlos Reutemann y, por otra parte, el senador Mayans, algunos de los que van a formar parte. Y el anticipo: el jueves, el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, va a estar presentando su informe vía conferencia online, como se hace en estos tiempos, frente a la comisión que le corresponde en la Cámara Alta. Y de Buenos Aires volvemos al sector agroindustrial en pleno, porque saben ustedes que el SENASA ha dispuesto a posponer, prorrogar la vigencia de algunas normativas hasta el 31 de mayo para poder hacer las verificaciones correspondientes, por ejemplo, en establecimientos pecuarios. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria dictó la disposición 130, referida a las certificaciones sanitarias para brucelosis, tuberculosis y enfermedad de Augeski. En el marco de la pandemia mundial de COVID-19 y el consecuente aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por decreto por el Poder Ejecutivo Nacional, es que se hace necesaria la adecuación de las medidas en materia de prevención sanitaria y control de movimientos de animales de producción y abastecimiento.
En este sentido, el SENASA extendió hasta el 31 de mayo la validez de las pruebas diagnósticas requeridas para mantener o recertificar la condición de establecimientos bovinos, ovinos y porcinos libres de brucelosis, de establecimientos bovinos, ovinos y caprinos libres de tuberculosis y de establecimientos porcinos libres o negativos a la enfermedad de Auchesky. Esta medida aplica a los establecimientos cuyas certificaciones vencieran entre el 20 de marzo y el 31 de mayo del presente año. Asimismo, exime del diagnóstico serológico de Brucella ovis previo al movimiento para reproductores ovinos machos hasta el día 31 de mayo del corriente año. Estas medidas, que no afectan el estatus sanitario del país, permiten dar continuidad a la producción y abastecimiento de alimentos, sin descuidar la sanidad de nuestros proveedores. Las petroleras, las grandes petroleras internacionales han sufrido fuertes pérdidas en el primer trimestre de este año. El informe. Las grandes multinacionales petroleras europeas sufren el desplome del precio del petróleo en sus cuentas de resultados del primer trimestre. A mayor exposición al mercado del crudo, mayor es el desplome de sus balances. Vemos gráficamente cómo el beneficio de la francesa Total se redujo en un 99% durante los 3 primeros meses del año. Sus principales competidoras como Repsol, BP y Shell moderaron su caída en el mismo periodo. Todas han sufrido por el descenso del precio del crudo y del gas, motivado por el parón económico provocado por el coronavirus. No obstante, los analistas coinciden al señalar que la situación del sector va a mejorar tras el levantamiento de las medidas de confinamiento. De hecho, el crudo tipo Brent se negociaba este martes al alza por encima de los $30 el barril, toda una novedad desde mediados de abril. También el barril de Texas se apreciaba camino de los $24 para su entrega en junio. La Organización Mundial de la Salud consideró especulativa la posición de los Estados Unidos respecto del coronavirus. Teorías sobre la creación en laboratorio del nuevo coronavirus son solo especulaciones. Así lo consideró el lunes la Organización Mundial de la Salud ante las declaraciones de autoridades estadounidenses, que aseguran tener pruebas de que el nuevo coronavirus procede de un laboratorio de la ciudad china de Wuhan. Nos concentramos en lo que sabemos, nos concentramos en la evidencia que tenemos y la evidencia que tenemos es sobre la secuencia. Y todo lo que hemos recomendado es que el virus es de origen natural. Debemos entender más sobre el origen natural y particularmente sobre los huéspedes intermediarios. Tras acusar a China de haber escondido la emergencia y la propagación del nuevo coronavirus, Washington asegura que tiene pruebas de que procede de un laboratorio en Wuhan, el epicentro inicial de la pandemia. Pese a que los servicios secretos estadounidenses consideran que el nuevo coronavirus no ha sido creado por el hombre ni genéticamente modificado, aunque no excluye formalmente que proceda de un laboratorio, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que había un número significativo de pruebas en sentido contrario. La enfermedad COVID-19, causada por la nueva cepa de coronavirus, ya deja más de 250,000 muertos en todo el mundo, de acuerdo con un conteo realizado por la France Press a partir de fuentes oficiales. En la zona del limítrofe entre Guatemala y México, a pesar de la para continúa la producción de café, un producto que es netamente exportado. En la frontera con México se encuentra el departamento guatemalteco de Huehuetenango, cuyo municipio homónimo y cabecera departamental cuenta con 3 climas definidos como lo son el frío, templado y cálido, permitiendo así el cultivo de uno de los mejores cafés de Guatemala. Ahí lo cultivan aproximadamente 1,300 pequeños productores en sus propias tierras y quienes se han unido en la Asociación Varillense de Agricultores, ASOVAGRI, desde 1986. Este café de montaña orgánico es muy apetecido por su sabor y aroma en países de Europa, América del Norte y Asia.
A pesar de la pandemia de la COVID-19, la asociación se mantiene operando y produciendo debido a que la demanda de sus clientes continúa por la calidad del café. Sí, a pesar de que el coronavirus ha sido declarado como una pandemia a nivel mundial, la actividad económica de los campesinos, de los productores acá en la región norte de Huehuetenango debe continuar porque de igual manera nuestros clientes importadores en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en Europa, no nos han dado ninguna instrucción de que van a dejar de importar el café, por lo tanto seguimos trabajando. Con esta modalidad de cooperación, los pequeños productores han logrado desarrollar sus municipios, aldeas y caseríos. Le han dado una mejor calidad de vida a sus familias y ven en el futuro una esperanza de crecer aún más por las inversiones en tecnología y educación. Tampoco nosotros podemos darnos el lujo de decirle a los productores de café acá, ya no vamos a exportar el café, toda vez que la actividad de importación se mantenga continua o la relación Guatemala versus los países importadores se mantiene vigente. Por lo tanto, pues el café, gracias a Dios, no es un producto que se va a deteriorar en un tiempo. Como podemos ver, bodega, hay almacenado aproximadamente unos 8 contenedores de café. En la ciudad de Guatemala, en el beneficio seco, tenemos el doble de lo que hay acá y ya hemos exportado más de la mitad de la cosecha de este año. Asobagri tiene su cobertura en 6 municipios del departamento de Huehuetenango y 3 municipios del departamento de El Quiché. El objetivo principal de la asociación es promover el mejoramiento social y económico de sus asociados mediante la tecnificación de la producción de los cultivos, la obtención de insumos y capitales que den mayor rentabilidad a sus cosechas y así contribuyan a efectos de comercialización y exportación del café en el mercado nacional e internacional. Con información de la oficina en la ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua. Vamos a hacer ahora una pausa en la información. Enseguida vamos a regresar. Cuando volvamos, tenemos noticias de la Argentina y del mundo. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Fly around across the endless night, learning how to Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Acron Grand Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron Grand Max. Gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron Grand Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron Grand Max. Más uso de fertilizante es lo que va a derivar de este crecimiento de la campaña de trigo con más tecnología. Es parte de algunas de las conferencias que se expusieron en la víspera en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires con relación a la próxima campaña de granos finos, que puntualiza la Asociación Civil Fertilizar que se va a perfilar el trigo como un negocio rentable, razón por la cual, en consideración con los precios internacionales y con la superficie a incrementarse, la inversión en fertilizantes crecería en torno al 2%, por lo cual esto estaría siendo beneficiado porque tendría una rentabilidad del 62%, aun cuando se presentara un contexto climático adverso. Esto es lo que puntualizaron, insistimos, en lo que es el informe de pre-campaña de trigo que elaboró la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Desde la entidad enfatizaron que la próxima campaña constituye una buena oportunidad para alcanzar rindes máximos en el cereal. Como recordaremos, mientras este impuesto, estamos hablando de las retenciones que el ministro, anticipábamos, señaló que no se van a incrementar en esta campaña, pasó del 30 al 33% en el caso de la soja con la actual gestión. El trigo y el maíz se mantuvieron en 12% y el girasol bajó al 7%. En la víspera, el ministro Basterra aseguró que las retenciones a las exportaciones del trigo se sostendrían en ese 12%. Insistimos. Entonces, desde la Asociación Civil Fertilizar ven una buena campaña triguera también, previendo que habrá una mayor rentabilidad y por lo tanto mayor incorporación de tecnología en este que es el cereal emblemático en la Argentina. Y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera de tareas que trae información internacional. Buen día, Mariela Oliva. Y dada la situación de la pandemia del COVID-19, en Europa se reabre el debate de los paraísos fiscales. Vemos el informe. Las negociaciones sobre cómo fraguar el plan de recuperación del coronavirus avanzan y ha vuelto a surgir el debate sobre los paraísos fiscales. Algunos países de la Unión Europea son víctimas de la competencia fiscal agresiva de otros miembros del club. De entre los miembros, Holanda obtuvo la puntuación más alta en el último índice de paraísos fiscales corporativos, seguida de Luxemburgo e Irlanda. En 2017, la baja carga impositiva de Holanda comportó pérdidas de ingresos considerables a Francia, Italia, Alemania y España. Lo denunció el mes pasado la Tax Justice Network. Esta organización defiende que ahora es un buen momento para implementar un sistema impositivo común. Tanto Holanda como otros países quieren ser percibidos como contribuyentes de la solidaridad y no perjudicar a otros. Es mucho más difícil que se opongan ahora. Otros países como Alemania, especialmente Alemania, ejercen presión sobre las empresas multinacionales, les exigen ser más transparentes. Hay quien considera la crisis del coronavirus un buen momento para resolver este problema. La anterior Comisión Europea sugirió crear 3 impuestos nuevos, uno sobre las grandes empresas, otro sobre las emisiones de CO2 y otro más sobre el plástico no reciclado. Juntos reportarían alrededor de 20.000 millones de euros. La idea agrada al gobierno de Chipre, un país considerado promotor de la evasión fiscal. Somos un país con impuestos bajos y queremos seguir siéndolo, pero queremos asumir la carga de la imposición fiscal sobre el trabajo y quizás considerar una tasa verde.
Esta es una propuesta que compartimos. Ningún Estado miembro forma parte de la lista negra de paraísos fiscales de la UE. Los activistas creen que se debería considerar un impuesto a los beneficios excesivos, como en los periodos de guerra. Mientras que hay empresas que sufren, hay otras, sobre todo las que se dedican al comercio en línea, como Amazon y Google, que están obteniendo beneficios muy altos. En momentos difíciles, un impuesto de beneficios excesivos les permitiría quedarse con el 5%, pero el Estado recaptaría el resto, entre el 50 y el 75%. Países como Francia, Dinamarca y Polonia ya han anunciado que no darán ayudas públicas a las empresas que operan en paraísos fiscales. Continuamos dándoles noticias del panorama internacional, en este caso de Grecia, que lentamente retoma su actividad, puntualmente el sector de comercios minoristas. Casi un mes y medio sin peluquería ha sido demasiado tiempo. En una de ellas, en el centro de Atenas, el teléfono no ha dejado de sonar desde la semana pasada y la agenda está completa para varios días. El local ha vuelto a abrir sus puertas con unas estrictas medidas de seguridad para tratar de evitar la propagación del coronavirus. Restricciones que los clientes aceptan de buen grado. La incertidumbre y el miedo empiezan a ser reemplazados por un cauteloso optimismo en otros comercios minoristas que también han retomado la actividad. Queremos ser optimistas con respecto al futuro. Nuestra empresa tiene un siglo de antigüedad y hemos pasado por situaciones complicadas como la crisis financiera. Realmente queremos conservar el optimismo. Ya veremos qué ocurre. Grecia parece haber cambiado el rumbo en el aspecto sanitario y ahora quiere hacerlo en el económico. La vuelta a la normalidad es complicada para algunos pequeños comercios que no venden sus artículos en Internet y cuya forma de negocio es la antítesis del distanciamiento social. Flexibilizar parcialmente las restricciones tiene como objetivo volver a la normalidad, pero el término no significa lo mismo para todos. Las librerías independientes, por ejemplo, se enfrentan a retos completamente diferentes a los de las grandes tiendas dedicadas a la venta de libros. Realmente nos enfrentamos a numerosos desafíos. Las pequeñas librerías no son solamente espacios comerciales, no son únicamente lugares en los que eliges un libro, lo pagas y te vas. Son lugares que hacen exactamente lo opuesto al distanciamiento social. Luchan por construir pequeñas comunidades, pero hacer esto a través de Internet es imposible. Esto solo es posible si los miembros de esas comunidades se conocen y en el futuro esto no volverá a ocurrir. Todas esas personas que poseen pequeñas tiendas de entre 100 y 120 metros cuadrados de superficie tendrán dificultades para adaptarse a esta nueva forma de negocio. El tráfico en el centro de Atenas este lunes era más denso que en los últimos días, pero no había tantos vehículos en las calles como en la época anterior al coronavirus. Las colas son frecuentes en torno a muchas tiendas que han retomado la actividad. En el transporte público no hay tantos viajeros como antes y todos mantienen las distancias y llevan mascarillas. Medidas que permanecerán hasta que desaparezca el riesgo asociado al virus. Panorama internacional. La Unión Europea relaja sus medidas contra el COVID-19. Vemos el informe. La Unión Europea relaja sus medidas contra el coronavirus. Rusia aumenta infecciones y fallecimientos. El peligro de la pandemia sigue siendo evidente. Rusia informó de 125.000 casos más y de 1.200 muertes en 24 horas. El alcalde de Moscú avanzó que planean levantar hospitales de campaña. Italia informó de la muerte de 474 personas, cifra abultada por comunicaciones atrasadas de 282 fallecimientos extrahospitalarios en abril. La última cifra de Italia sería, por tanto, de 192 fallecimientos, que confirma la tendencia a la baja. Si se me permite usar una metáfora futbolística, está empezando el segundo tiempo. Y ahora todos tenemos claro que no sabemos cuánto durará y cómo acabará. No debemos olvidar los sacrificios que hemos hecho en el primer tiempo. En Austria ya habían reabierto tiendas de menos de 400 metros cuadrados, así como centros de jardinería y ferreterías.
Desde este sábado también comercios de mayor superficie como mueblerías y centros comerciales. La mascarilla es obligatoria y la distancia social será de al menos 1 metro. Fui muy disciplinada y me lo tomé en serio, pero cuando veo lo que pasa hoy en la calle es como antes del coronavirus. Había demasiada gente fuera. Se tomaron medidas, pero esto me parece un poco exagerado y demasiado pronto. Uno solo puede rezar para que el coronavirus no vuelva en otoño. En el momento más duro de la pandemia en Rusia, la Torre Ostankino de Moscú se ilumina este fin de semana en homenaje y reconocimiento a los que luchan en primera línea contra el coronavirus. Saben ustedes que el economista Carlos Braga considera que hoy, frente a esta coyuntura que se presenta con la pandemia, hay una posibilidad de posicionarse como país productor y exportador de alimentos al mundo. Braga fue funcionario en el gobierno de Santa Fe. La realidad es que esto es una cosa desconocida. Si vos te pones a mirar para atrás, no sé cuánto tiempo se paró el mundo, en los tiempos está parado. Yo creo que desde la revolución industrial, por allá en 1800 hasta hoy, el mundo no se había parado, aún en los periodos bélicos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con lo cual no hay mucha experiencia, que el mundo literalmente puso un freno de mano, donde economías como la de Estados Unidos, que pueden caer más de 15 puntos su PBI, hay que mirar para atrás a ver cuántos efectos o cuántos eventos así de este tipo globales. Con lo cual, uno va viendo de que muchos están planteando sucesiones de futuro o acciones de futuro sin saber por dónde viene. Veíamos días atrás que el petróleo, está bien, para una cosa muy puntual, por una cuestión de que se vencían los forward, estaba en precios negativos. Llegó a estar en precios negativos porque nadie quería recibir petróleo. Y ahora, si viene el futuro de junio, el petróleo también está muy a la baja, a niveles de 12, 15 dólares el barril. Con lo cual te pones a pensar, decir, hay que mirar mucha historia para atrás dónde encontramos. Y la salida, la verdad que es bastante incierto. No se sabe cómo va a ser el mundo. Evidentemente el mundo, la nueva normalidad va a ser bastante diferente a lo que se viene viendo o lo que se estuvo manejando. No se sabe cómo van a ser el tema de los viajes, cómo va a ser la economía en cuanto a la seguridad, porque van a empezar a cuidarnos mucho más y inclusive las economías van a ser mucho más conservadoras en esto de conservar, por un punto, la salud de la población. Entonces quizás sea mucho más exigente a la hora de el tráfico de mercaderías, donde se van a exigir mucho más trazabilidad y mucho más medidas de seguridad, a los viajeros también. La verdad que esto reconfigura el mundo y plantearse un escenario posible a futuro es incierto. Y el que plantea escenarios, si se quiere, también después puede quedar atrapado en el archivo, porque el mundo no se sabe. Lo que sí puede quedar claro es que el efecto de seguridad alimentaria es muy importante en esto, ¿no? Los países van a buscar seguridad alimentaria y tratar de conservar la alimentación de la población, con lo cual eso está claro que por ahí muchos países van a estar un poco más a la defensiva y viendo el tema. Yo creo que como que son dos escenarios. El escenario macroeconómico y de estructura de Argentina, que estamos débil, porque viendo las variables macroeconómicas y ya veníamos con complicaciones macroeconómicas, digo, esto es una realidad y que profundiza la situación. Incierto también el panorama. Hablar de default y hablar de situaciones no se sabe tampoco y por cuánto va a durar. Sí que Argentina está en una mala condición macroeconómica, que ya venía mal y que esto lo termina de profundizar. Pero también venía mal hace mucho tiempo. Respecto a la inserción argentina en el mundo, quizás sea una buena oportunidad para tener un gran desafío de revertir tendencias para estar de nuevo en los mercados mundiales. Más allá de que ahora estamos en una coyuntura de que si nos alejamos de las negociaciones bilaterales, o por lo menos Argentina planteó dejar o pararse un poco en la negociación internacional que lleva a Mercosur. Esto no implica que salga el Mercosur, ni mucho menos, sino simplemente
plantea un stand-by en las negociaciones hasta tanto se aclare un poco y ver también los efectos que tiene sobre la industria. Y eso deja a criterio de que los demás socios del Mercosur avancen las negociaciones. Pero más allá de esta coyuntura, de que yo creo que Argentina tiene que estar inserto en el mundo de una manera inteligente, cuando digo de manera inteligente es pensar que hay sectores que van a sufrir más que otros, pero que también hay que pensar también en las oportunidades. Con lo cual lo que digo es que si Argentina en esto es una gran oportunidad porque lógicamente el mundo va a necesitar más alimento en algunos mercados que se pararon y que nosotros estamos viendo ahora que hay países que se están comiendo las reservas de alimentos, ¿no? Los stocks de alimentos que habían tenido para conservar la seguridad alimentaria están disminuyendo y hay pedidos de todo tipo en cuanto a alimentos. Lo que digo es que Argentina tiene una gran posibilidad de posicionarse de nuevo como un proveedor de alimentos. Y en esto digo, esto no es la dicotomía granero del mundo, supermercado del mundo, sino preparar el sistema productivo para el mundo, ¿no? Cumplir las barreras sanitarias, prepararse bien para el tema de las certificaciones. Creo que Argentina tiene un buen potencial en este rubro. Obviamente hay rubros que tienen una mirada menos exportadora y un sesgo menos exportadores, y esto hay que decirlo, ¿no? Hay sectores que no tienen una inserción o no tienen una potencial inserción estratégica por un montón de cuestiones, factores macroeconómicos, factores de producción, de diseño. Eso tiene que ver un poco con nuestro patio más chico de la región de Cañada de Gómez, pero hay sectores que sí pueden tener inserción, pero de nuevo, esto nos tenemos que preparar. Y creo que en esta coyuntura en el cual las acciones de comercio internacional están un poco disminuidas, o sea, no se puede ir a vender, no se puede ir a la feria, no se puede ir al evento, no se puede ir a ningún lado, creo que es un buen momento para replantearnos y trabajar hacia adentro, desde el laboratorio. Los gobiernos en preparar buenos planes para que las empresas se capaciten y se preparen hacia adentro. Las empresas es un buen momento para replantear la estrategia y buscar nuevas alternativas, y en esa búsqueda de nueva alternativa es el trabajo en forma conjunta con el Estado. O sea, si yo produzco un bien y tengo que replantear mi estrategia hacia un mercado, bueno, ese mercado hay que saber cómo están las certificaciones, qué calificaciones tengo que tener, y creo que es un buen momento para capacitar al personal hacia adentro, porque no está saliendo a la calle. Entonces me parece que esa es un poco la oportunidad que tiene Argentina en un panorama, de nuevo, como digo, es incierto, literalmente es incierto por diversas razones. De nuevo, las variables macroeconómicas del mundo están desinfladas, factores que hasta hace poco eran impensados que se aceleren, hoy están por el suelo. Entonces, lo que queda es mucho trabajo hacia adentro como país, como empresa, como cámaras. Creo que ahí tenemos que trabajar hacia adentro y aprovechar estas herramientas que da la tecnología para interactuar mucho más cotidiano, pero de nuevo, con una estrategia y saber dónde vamos a estar parados los próximos 10 años. Eso es lo que tenemos que plantear también macroeconómicamente, es decir, dónde vamos a estar 10 años en la apertura del comercio internacional y dónde nos queremos posicionar como país. Porque las empresas no pueden plantear una estrategia a largo plazo si no pueden pagar los sueldos, a partir de no poder trabajar desde hace 20, 15 días. Algunos sectores arrancaron los mediados de abril, otros están arrancando ahora y otros no arrancaron, con lo cual, y los que arrancaron por allí no tienen canal de comercialización donde poder canalizar sus productos, con lo cual hoy también decirle a un empresario te tenés que preparar, y la verdad que te mira y te dice pero yo tengo otras urgencias, y con lo cual eso es sumamente viable. Nosotros hablamos de una mirada de afuera, pero el empresario pyme que paga sueldo y el que lleva todo adelante la maquinaria está planteando otra cosa. He aquí sacado ese punto de coyuntura que es real y que es sumamente angustiante y angustiante también por un lado. Búsqueda del mercado internacional lleva tiempo. Lo que es certificaciones te lleva tiempo porque además tiempo, recursos, y hoy estás planteando entre pagar sueldo y pagar y gastar plata en una certificadora, y bueno, yo me quedo con la primera, obviamente. Entonces, lo que digo es que lleva tiempo lo que son certificaciones, y en el caso de incorporar una maquinaria, también es muy difícil porque también se necesitan muchos recursos. En el caso de que no tenga recursos, y hoy el crédito está más orientado a poder salir de cuestiones microeconómicas de una pyme, que por ahí darle para un capital de trabajo, o
o para capital de trabajo y no para tecnología. Entonces digo, sí lleva tiempo. Por eso siempre uno achaca o machaca o pregona esto de prepararse en los tiempos buenos, que cuando te dice el empresario, no tengo tiempo porque estoy con esto, bueno, pero es un buen momento como para empezar a diversificar y no estar muy atento solamente al mercado interno. Por de pronto lo que digo es, bueno, hay que empezar en algún momento. Entonces, si yo voy a ir a un mercado de más avanzado en cuanto a estándares de calidad, de inocuidad, de trazabilidad, bueno, creo que es un momento para empezar y para después cuando se acomode y que espero que sea pronto y de la mejor manera, el mercado, tanto interno como internacional, puedan tener flujo como para empezar a trabajar ya más en una estrategia, si quiere, deep, no más en profundidad. Actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura mínima se sostiene en 7 grados, ya la hemos superado en más de 2 grados, y la máxima prevista para el día de hoy, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, alcanzará los 15 grados centígrados. Lo dicho, el otoño se ha instalado en el centro de la República Argentina, indica que por la mañana continuará nublado, hacia la tarde habrá más nubosidad y hacia la noche seguirá la misma tendencia. Pero les contamos también qué va a ocurrir este jueves. La mínima pronosticada es de 7 grados, mientras que la máxima se ubicará en torno a los 17 grados centígrados, pero saldrá el sol. Mañana jueves por la mañana estará despejado, así como también hacia la tarde, insistimos, con una máxima que será superior a la de hoy, alcanzará los 17 grados. Finalmente, el día viernes, con datos del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima pronosticada a 7 grados, la máxima se elevará a otro grado y se ubicará en 18 grados centígrados, y el cielo estará despejado durante toda la jornada del día viernes. Y con estas imágenes de cómo está en este momento la ciudad de Buenos Aires, les queremos recordar que los estamos acompañando todos los días a través de chacratv.com, así como también a través de nuestro YouTube, Revista Chacra TV, y por supuesto en nuestra plataforma de medios agropecuarios en vivo a las 9, a las 18 y el resumen de noticias a las 20. Y luego, como saben ustedes, todos los días a través de Instagram, a través de Twitter, así como también a través de Facebook. A todos muchísimas gracias. A esta hora ya están informados. Quédense en casa.